y que decís, wow, mirá, estos hijos de puta fueron por todo y, no le, y pisaban al que estaba en el piso, pero al que estaba pidiendo ayuda se ocupaban de ir, pisarlo y ponerle las cadenas y decirle sos esclavo nuestro. Leyla Gianni prendió fuego a todos los militantes del hambre, sobre todo a Octavio Pérsico, quien pertenecía al movimiento de Evita y protagonizó uno de los hechos más feos que le marcó la carrera a Leyla Gianni. ¿No? Que no es, a veces no es fácil para una mujer o para un hombre, porque yo no digo, no soy de las feministas que levanten la bandera de la violencia de género. La violencia intrafamiliar la pueden sufrir tanto hombres como mujeres, ¿no? Capaz que se mediatizan o se dan a conocer más casos de mujeres violentadas, pero hay muchos hombres también que han sido violentados o que han sido también víctimas de las falsas denuncias, lamentablemente. Arranqué a trabajar dentro del Estado Nacional en el año 2012. Hice toda una carrera técnica, o sea, no metida en la política, Claro, sí. técnica en diferentes organismos. Me han convocado para cubrir diferentes cargos técnicos, no cargos políticos. Y siempre laburado, el laburo es mi cable a tierra, es 24/7, es como mi obsesión es trabajar y bien de Capricornio, que todo salga a la perfección y con el mínimo margen de error. Así llegué por currículum a diferentes organismos del Estado Nacional hasta que llego a Capital Humano en diciembre del 23. Me entrevistan, les gustó mi perfil y que fue el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, arrancamos ahí a laburar en Casa Patria Libertad, donde estaba la ministra, donde está. Ahí fue cuando empecé a decir, me quiero involucrar en política, pero entendiendo la política como una herramienta para transformar realidades, no la política que veníamos mamando nosotros desde pendejos, que veías que los políticos, los dirigentes políticos, lo único que hacían era desarrollar políticas públicas, pero no para asistir a diferentes sectores de la población, sino para enriquecerse sus propios bolsillos y los de sus partidos políticos. ¿Cuándo me hace el clic a mí de decir, quiero hacer política y entendiendo, dejando el escritorio para hacer la política dentro del territorio y en los barrios en particular? Cuando comienzo a recibir del Ministerio de Seguridad, allá por enero del 23, las primeras denuncias en la línea 134. Ahí pude entender y comprender, escuchando los testimonios que venían incluso a nuestras oficinas y nosotros los acompañábamos a declarar a Comodoro Pi, el padecimiento de toda esa gente que estaba sufriendo, que fue utilizada, violentada y abusada por los punteros políticos, los gerentes de la pobreza o militantes del hambre, como los bauticé, y los describo muy bien en el libro que saqué en mayo de este año. ¿Tenés algún recuerdo de algún caso puntual que te haya pegado? Sí, siempre menciono me acuerdo que yo estaba revisando expediente, además como subse legal, además de auditar y denunciar los casos de corrupción, que hemos hecho más de 35 denuncias por hecho de corrupción que sucedían en el antro de la corrupción, desarrollo social. Teníamos el control legal de las diferentes secretarías que componían Capital Humano, Educación, Cultura, Trabajo. En ese momento estaba lo que era el residual del Ministerio de Mujeres, de Niñez. El caso que me tocó mucho y que decís, wow, mirá, estos hijos de puta fueron por todo y pisaban al que estaba en el piso, pero al que estaba pidiendo ayuda se ocupaban de ir, pisarlo y ponerle las cadenas y decirle sos esclavo nuestro, porque de hecho estos hombres y mujeres que fueron utilizados y amenazados bajo lo que era el potenciar trabajo, son los esclavos del siglo XXI, como los esclavos que tuvimos acá en nuestro país, lamentablemente. Hubo un caso de una mujer que se apersonó, me llaman los chicos, hay una señora que quiere denunciar, está muy mal, me dice, entonces salgo personalmente a recibirla. Era una mujer que estaba dentro del movimiento Evita, el movimiento Evita que pertenece a Emilio Pérsico. El que estaba de los dos lados. De los dos lados del mostrador, claro. Él era secretario de Economía Social, bueno, ahora no me acuerdo exacto el nombre del raviol, pero giraba fondos a las cooperativas que tenía, claro, sí, de las cuales había sido parte, y manejaba todos los potenciar, las cooperativas, los distintos programas que bajaban a las cooperativas. Esta mujer cobraba el potenciar y estaba dentro de lo que era ese movimiento Evita, porque para recibir la asignación que te daba el Estado Nacional, la recibías únicamente si estabas dentro de la orga de los diferentes movimientos. Tenía cáncer de mama,
la habían operado y al día siguiente, que cuando le dan el alta, le dicen tenés que venir a marchar. Obviamente la mujer no podía ir a marchar porque estaba sin una mama, estaba recuperándose. No fue a marchar porque su físico se lo impedía y la dieron de baja. La mujer lloraba, mientras me lo contaba lloraba, y mientras lo contaba se levanta la remera y me muestra que le faltaba una mama. Me dice, para que me creas. Digo, señora, no me muestre, le creo. Me dice, pero a mí nadie me creía. Entonces, ahí te das cuenta cómo no les importaba la persona, ellos que eran los que abrazaban y nosotros luchamos por ustedes, o sea, los hicieron mierda, pero mierda psicológicamente también, porque para manipularlos de la manera en la cual fueron manipulados, se les metieron en la cabeza de tal manera, vendiéndole falsas ilusiones, y después los hacían entrar en ese círculo de violencia, que cuando la persona tal vez quería salir de ese sistema porque no quería ir a marchar, no podía, porque sabía que o le daban de baja el plan social o le cortaban los bolsones de comida que le entregaban a gente que, no tenía para morfar.